tiempo de estar con nosotros en esta ocasión. Y le vuelvo a decir que aquí estamos para servirle y ayudarle en lo que podamos. Si tiene una necesidad espiritual, póngase en contacto con nosotros. En su pantalla aparecen los medios por los cuales puede ponerse en contacto con nosotros. Puede ser por medio de Facebook, correo electrónico o nos puede llamar. Y aquí estamos para ayudarle. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Vamos pues a continuar con el último capítulo de la segunda carta de Pedro. Y este capítulo habla de la segunda venida de Cristo. Ok. Es la segunda carta de Pedro, capítulo 3, del 1 al 18. Y primeramente, hermanos, miramos nosotros que en este capítulo comienza a hablar de la certeza. Certeza de la venida de Cristo. La certeza porque capítulo 3 del 1 al 2. Estamos estudiando el Antiguo Testamento en el día miércoles a las 7 de la tarde. Y hemos concluido que estamos siguiendo el horario que un señor escribe, el cual se apega mucho más a los asuntos bíblicos, ¿ok? Y hemos visto que él pone el año 4004, el principio del mundo. Esto es antes de Cristo, ¿verdad? Y estamos nosotros en el año 2022. Solo que si llegamos a asumir estos dos números, ¿verdad? Nos da 6,026 años de la existencia de este mundo. Recuerde que estos años van disminuyendo y cuando llega el 1 van incrementando, ¿verdad? Solo que son 6,026 años hasta el día de hoy. Y aún todavía no ha regresado Cristo. Y esto es importante porque en el versículo 3 en adelante, ¿verdad? Vamos a ver concerniente a los burladores que dicen que la venida de Jesucristo no existe. Hoy en día los burladores son los ateos, las personas quienes no creen en Cristo, quienes no creen en Dios. Pero antes de llegar a ese punto, primeramente vemos la certeza de la venida de Cristo. Y el apóstol Pedro pone 3 asuntos que son muy importantes para que nosotros podamos considerar concernente a la certeza de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que en todo asunto religioso tiene que haber una autoridad. Colosenses capítulo 3 y versículo 17 dice que nosotros, todo lo que sea de palabra o de hecho, debe ser por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que establecer la autoridad, la cual es la palabra de Dios, la certeza de la palabra de Dios. Y esto es lo que Pedro hace en estos 3 puntos de los versículos del 1 al 2. Primeramente dice que la certeza de la venida de Jesucristo fue profetizada por los profetas del Antiguo Testamento. Y segundo, miramos nosotros que dice que los apóstoles también hablaron de este mandamiento. Y tercero, dice que Jesucristo mismo pronosticó o habló de su venida. Ahí están los 3. Y recuerde que en la mente del judío, 3 testigos eran suficientes para sostener a una verdad. Por eso es que en la segunda carta de Corintios, capítulo 13, dice que en base de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y esto es lo que Pedro está tratando de hacer, establecer una certeza, y él pone a los profetas del Antiguo Testamento. Hemos estudiado que el Antiguo Testamento es un testamento en donde Jesucristo misteriosamente está escondido. Las personas del Antiguo Testamento se les vino a profetizar concerniente a Jesucristo, pero estoy seguro que muchos de ellos no conocieron
de quién estaba hablando el apóstol o de quién estaba hablando el profeta en ese entonces. Porque para ellos el nombre Jesucristo aún todavía no estaba en su mente. Para ellos se les prometía de un Mesías, un Salvador, y esto es la promesa que ellos confiaban que Dios les iba a dar a un Salvador, que iba a venir una persona quien los iba a rescatar. Y también estoy seguro de que ellos no entendían de qué iban a ser rescatados. Si era de cosa física o si era de una cosa espiritual. Y claro que todo lo que Dios viene a pronunciar en el Antiguo Testamento viene a ser espiritual, no es nada físico. Por eso el judío, cuando se llega a la ocasión de establecer o que Jesucristo les menciona sobre el establecimiento del reino, Juan capítulo 18, ellos tienen la mentalidad de que va a ser un reino físico. Aún los apóstoles le preguntan a Jesucristo, ¿establecerás el reino en esta ocasión? Cuando se le aparece por 40 días a sus apóstoles, Hechos capítulo 1, y que Jesucristo comienza a hablarles concerniente al reino. Como lo dijo en el versículo 36 de Juan capítulo 18, mi reino no es de este mundo. El reino de Jesucristo, el cual le está hablando, era espiritual, es la iglesia. Entonces, todas estas cosas me dan a entender que el judío no entendió perfectamente lo espiritual, sino que él tenía la tendencia que iba a ser algo físico. Pero los profetas profetizaron concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Miqueas, o Malaquías, perdón, es Malaquías. Malaquías capítulo 4 y versículo 5 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y lo he escogido, ¿verdad? Porque todos los profetas del Antiguo Testamento hablan de esto, pero Malaquías termina diciendo lo siguiente. Malaquías capítulo 4 versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Este profeta Elías no iba a ser el profeta Elías, sino que se está refiriendo a Jesucristo. He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Perdón, dije que Jesucristo, pero es Juan el Bautista, perdón. He aquí, yo envío el profeta Elías, Juan el Bautista, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ese día grande y terrible, ¿verdad?, es la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la cual se está refiriendo el profeta. Pero tenemos Isaías capítulo 2, versículo 12. Tenemos el libro de Joel, todo el capítulo 2. Lo puede leer y hay varios versículos donde habla de la venida de Jesucristo. Todo esto está refiriendo a la venida, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo llega ya a este mundo, y él se encuentra a dos discípulos caminando hacia una ciudad. Recuerden que aquí está hablando ya durante los 40 días que Jesús viene a aparecerse a varias personas. Pero note lo que dice Lucas capítulo 24. En Lucas capítulo 24 y primeramente el versículo 27, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 27 dice, y comenzó desde Moisés. Esto es Jesucristo hablándole a estas personas que van caminando. Dice, comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en toda la escritura lo que de él, de Jesucristo, decían. Jesucristo les explicó a estos hombres que venían caminando, que iban caminando, todo concerniente a él mismo. Tanto que en el versículo 32 dice la palabra del Señor, y se decían uno al otro, estos eran los hombres que iban caminando, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras. Esta es la interpretación hermenéutica, es decir, les trajo un exégesis completo de las antiguas escrituras.
tanto que ellos conocieron, y la entrada del conocimiento de Dios en su mente comenzó a arderles. Pero note lo que dice el versículo 44. Versículo 44 dice, y les dijo, ¿quién? Jesucristo. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí se está describiendo la división de la Biblia hebrea antes de que se traduciera a la Septuaginta. Nosotros quien conocemos sobre las traducciones de las versiones de la Biblia, primeramente viene la Biblia hebrea y está traducida en 3 divisiones, como está aquí nombrado, y luego ya para los años 200 a 300 antes de Cristo se viene a producir la escritura Septuaginta. La Septuaginta fue una escritura escrita en griego, traducida en griego, y es la que normalmente se usó en el transcurso del Nuevo Testamento, mientras que el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, porque recuerda, los apóstoles y los miembros del cuerpo de Cristo Jesús estaban tratando con gente de cultura helenística, de mente griega, y por lo tanto entendieron más concerniente a la Septuaginta. Y luego, claro, viene la latín o la latín vulgar. Esa fue y es la que los católicos han aceptado. Fue Jerónimo el que la vino a introducir y son a la cual a ellos se apegan ahora a esa. Pero hablando de las versiones, ¿verdad? Pero mi punto es este, que los profetas profetizaron de Jesucristo. La certeza de la venida de Jesucristo. Los apóstoles, bueno, tenemos 2 apóstoles que escribieron un poco más que todos los demás, que es Pedro y el apóstol Pablo. Y Pedro menciona del apóstol Pablo, dice que Pablo fue un hombre que escribió excelentemente y que en unas ocasiones ciertas epístolas o cartas que él escribió cosas que en ocasiones son difíciles de comprender. Eso lo dice el versículo 16. Y miramos que Pablo escribe sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, para mencionar un texto, ¿verdad? Es una porción de escritura que nos habla de la segunda venida de Jesucristo. Y Pablo pone en orden lo que va a ocurrir. Noten lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Noten que Pablo aquí habla ordenadamente concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que el apóstol Pedro lo explica ahí en su segunda carta de Pedro. Solo que 2 apóstoles que hablan de esto. Y recuerden lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo que es 19 o 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Efesios capítulo 2, versículo 19-20 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Esto es lo mismo que presenta el apóstol Pedro. Los profetas, los apóstoles y Jesucristo. Ahí está el ángulo que le dicen, ¿verdad? Aquí están los profetas, están los apóstoles, está Cristo. Y para que usted pueda entender esto, hermanos, necesita que hay un libro muy bueno, se llama Costumbres de los Judíos o del tiempo antiguo, del primer siglo, ¿verdad? Y esto lo he mencionado antes, pero lo vuelvo a repetir. Cuando se estaba construyendo una casa, hoy en día, ¿verdad? Usted ve a varios señores que trabajan con unos aparatitos y le ponen el tripod, ¿verdad? Y luego pone ahí que va a mirar. Y luego anda uno allá, ¿verdad?, con un palito así, ¿verdad?
y más para arriba, y más para arriba, y le hace que está mirando. Y ahí clavan, está a nivel. Y esto es para tirar la fundación de la casa, para que la casa cuando entres no te vayas así, ¿me entiendes? Sino que esté nivel. Bueno, la piedra del ángulo es lo que se usaba para poder ellos agarrar la medida y poder poner un fundamento exacto. Esto es lo que se usaba. Por eso es que la piedra principal, que son los profetas, los apóstoles y Cristo. Y Pablo y varios escritores usan esto, ¿verdad?, para ilustrar la perfección de lo que se habrá de hacer después de todo esto. Este es el punto o la ilustración que da. Entonces, Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, nos habla de esto, de los profetas, de los apóstoles, pero también Pedro dice Jesucristo. Y Jesucristo mencionó de su venida varias veces. Mateo capítulo 24 es un ejemplo de eso. Jesucristo habla de su segunda venida. Pero note lo que dice Juan capítulo 14 y versículo 1 y 2. En Juan capítulo 14, versículo 1 y 2, Jesucristo ya está listo para ascender hacia el cielo, para sentarse a la diestra de su Padre, y le dice a sus apóstoles lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez. La pregunta aquí es ¿cuándo? Se está refiriendo a su segunda venida. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Solo que Jesucristo habla de su segunda venida varias veces. Solo que la certeza de que Jesucristo va a venir, va a venir. Quizás no venga cuando nosotros estemos vivos. Quizás todos nosotros los que estemos aquí vamos a estar muertos para cuando Jesucristo venga. Pero va a venir. Y para Dios no hay ninguna preocupación si nosotros nos moremos. Porque Juan capítulo 5, versículo 28 dice no os maravilléis de esto. Jesucristo vendrá con voz de arcángel. Dice, y todos los que están en el sepulcro van a resucitar. Eso nos incluye a nosotros. O sea que va a haber una resurrección. Jesucristo va a traer a todos nuevamente, a toda gente que vino a nacer en este mundo, los va a traer de vuelta, ¿verdad?, para juzgar a todos. Ahora uno pregunta, pues, ¿cómo? Bueno, ya eso es asunto de Dios. No se preocupe. Usted preocúpese por vivir una vida santa y piadosa, como dice el versículo 12. Esto es lo que tenemos que preocupar. Pero no se preocupe cómo Dios lo va a hacer todo esto. Y la persona que comienza a hacer preguntas o cuestiones sobre esto, ¿verdad?, es que está poniendo excusas, ¿verdad? Pues, ¿cómo lo va a hacer? Él quiere saber. ¿Para qué quiere saber? Va a ocurrir. Dice Apocalipsis 1:7 que todo ojo lo verá. Se va a llevar a cabo. Jesucristo va a venir como juez y va a juzgar a todos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 en adelante, el juicio va a empezar con nosotros, la iglesia, primeramente, y luego con los demás. Solo que miramos nosotros que todo esto va a ocurrir. La certeza está de que Jesucristo va a venir. Pero dice Pedro, versículo 4, hay algunos burladores que se están burlando, que se han burlado de que, bueno, pues, ¿dónde está la venida de Jesucristo? Y seguramente, ¿verdad?, que ellos están cuestionando los argumentos de Pedro. Porque dice Pedro, si todo esto fue anunciado desde la antigüedad, desde el principio, entonces, ¿dónde está la venida de Jesucristo? A lo cual Pedro comienza a contestarles, ¿verdad? Ya entramos en un segundo punto. Bueno, pregunta o comentario de esto primero. Sí, hermano. Segunda de Corintios 5:10 dice que es necesario que todos nosotros compadezcamos del Señor de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea Correcto. bueno o sea malo. Segunda de Pedro 3:9. Dios no retarda su venida como algunos Bueno, para allá vamos, brother. No, ok. paciente para con todos no creyendo Ya. que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya.
Correcto. ¿Y Apocalipsis? 20:13. ¿Ya que va? Pues síguele hasta que acabe. Bueno, gracias, hermano. Pero miramos nosotros la certeza, ¿verdad? La certeza de todo esto. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Vienen los burladores. Y los burladores, ¿verdad? Capítulo 3, del 4, ponerle al 8. Del 4 al 8. Hoy en día hay burladores como los hubo en aquel tiempo. ¿Quién fue el que negó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Fileto fue uno de ellos, ¿verdad? Fileto, Emineo, Alejandro. Déjenme mencionar solamente algunos, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 17. Y su palabra carcomerá como granguena, de los cuales son Emineo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornando la fe de algunos. O sea, la resurrección de Jesucristo. Bueno, ellos vienen a decir que Jesucristo ya fue resucitado y por lo tanto ya no tenemos que esperar. Es una forma de burla. Como hoy en día entre nosotros tenemos al hermano King, que se llama The Kingsman Doctrine. Él vive, bueno, yo creo que ya falleció el papá, ¿verdad? Pero el hijo todavía predica y enseña sobre esta doctrina errónea. Allá en Minneapolis viven ellos. Pero enseña en verdad de exactamente lo mismo, que ya se efectuó la resurrección de Jesucristo, ya no esperamos ninguna venida de Jesucristo. La misma doctrina que los testigos de Jehová, pero cambiado un poco. Mi punto es que hay burladores tanto afuera como dentro del cuerpo de Cristo Jesús, concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo va a ver. Los ateos son los peores. Si usted se encuentra con un ateo y ya están saliendo, como decimos, del closet, ¿verdad? Ya donde quiera los encuentra uno y comienza a argumentar con un cristiano. Y eso es algo interesante, que cuando se llevan argumentos o discusiones, debates de ese tipo, ¿verdad? Al que juzgan mal es al cristiano, por defender su verdad. Y le dan por el lado de aquel que niega todo lo que es lo que la Biblia enseña. Las leyes ya están cambiando, protegen más al ateo, a aquellos que niegan la escritura, más que al cristiano. La vida para el cristiano se está haciendo más y más difícil. Bueno, como dice Cristina, ese es otro show, es otra lección. Pero la cosa es que hay burladores. Y el apóstol Pedro viene a mencionar dos cosas importantes concerniente a esto. Primero, habla sobre la eternidad de Dios. Y segundo, habla sobre la ternura de Dios. Esto lo vemos nosotros, ¿verdad? Ya del versículo del 5 a poner al 8, ¿verdad? Y esto del versículo 9. La eternidad de Dios. Dios es eterno. En la eternidad no existe tiempo. Por eso Pedro dice ahí, ¿verdad? Para Dios, un día, ¿qué es? 1000 años. Y 1000 años como un día. Lo mismo que cita el salmista en Salmos 90, versículo 4. Para Dios puede pasarse 1000 años, 2000 años, es como si se pasara un día para Él. Dios es eterno. Y el versículo que lo viene a demostrar esto, ¿verdad? Es Hebreos capítulo 9, versículo 14. Ahí habla del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios. Según Hechos capítulo 5. Pedro, o más bien los apóstoles, le dicen a Ananías y a Zafira, no, has mentido a Dios y luego más adelante has mentido al Espíritu Santo, igualdando al Espíritu Santo como a Dios. Por eso digo, ¿verdad?, que si habla del Espíritu Santo que es eterno, Dios es eterno. En la eternidad no existe tiempo. Y Pedro dice, solo que no vengas a comparar. Ya se pasaron 6026 años. Y para Dios, como si fuera un día. No hay tiempo.
Para nosotros son bastantes años, pero para Dios no. Segundo, dice la ternura de Dios. Versículo 9 dice que Dios, ¿qué? El hermano lo acaba de citar de memoria, ¿verdad? No retarda en su promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es la promesa de Dios para todos nosotros? El Señor no retarda sus promesas si alguno tiene por tardanza. ¿Cuál es la promesa? Según el contexto. Que Cristo va a venir. Esa es la promesa. Cristo va a venir, va a regresar por ustedes. Aunque estén muertos o vivos, Cristo va a regresar por ustedes y se los va a llevar con Él para vivir una eternidad con Él en el cielo. Solo que no pierdan la esperanza de que mira todo lo que hice todos estos años, 70, 80 años que viví, mira todo lo que hice y Cristo nunca regresó para levantarme. Cálmate, va a venir y te habrá levantar. Es lo que Job dijo, ¿recuerdan? Job dice que su esperanza era que él un día iba a resucitar. Este es Job, en el versículo 14. En el libro de Job dice que Dios iba a venir por él y él iba a resucitar. Esa es esperanza. Solo que Cristo, Dios va a venir. Pero Dios se tarda porque nos tiene tanto amor que quiere que lleguemos al arrepentimiento, hermanos. Uno piensa que puede hacer lo que le da la gana en este mundo y que vaya al cielo. Wrong. Me cae tristeza a mí cuando estoy en un funeral, ¿verdad? Y luego lo ponen en el cielo. Cuando murió esta famosa niña, ¿verdad? De Celina, todos los noticieros, ahora ya está en el cielo cantándole a los ángeles. ¿Y cómo saben las personas que están en el cielo cantando a los ángeles? ¿Qué versículo? Recuerden la autoridad en la Biblia. ¿Qué versículo nos pueden dar para darnos a entender de que ella está en el cielo cantando a los ángeles? No hay ninguno. Y cuando hay personas que mueran fuera de Cristo Jesús y que los ponen en el tercer cielo, ¿verdad? Eso es mentira. No sé si les platiqué yo esto, ¿verdad? Pero ya si lo dije, pues I'm sorry, lo voy a decir de vuelta. Son cosas de viejito ya, pues lo repetimos mucho. ¿Verdad? Ya otra vez con esa historia, dice. Pero déjeme terminar con el asunto, brother, ¿ok? Antes de que se me vaya el pensamiento. Pero me invitaron a un servicio fúnebre, ¿verdad? Y estaba una persona de la denominación y estaba yo, y me dijeron que los dos íbamos del el servicio fúnebre. Y le dije, a mí no me gusta eso. Pero por tal de que la familia estuviera contenta, ¿verdad? Y no me gusta causar problemas tampoco, le dije, está bueno, yo voy de acuerdo. Y me dijo, yo creo que tú vas primero. Le dije, no. Y era una señora, la pastora le decían, que le dije, yo sabe que usted vaya primero y luego yo voy segundo. Pues la pastora en comida se subió al púlpito y comenzó a hablar de que la puso en el cielo a la persona. Y yo me subí después y le dije, no hay nadie en el cielo ahorita. Nadie está en el cielo. Toda alma que ha muerto está en el Hades. Eso lo puedo probar bíblicamente y lo probé bíblicamente en esa ocasión. Pero en el cielo no hay nadie. No hay nadie. Por eso digo, ¿verdad?, de que hay personas que tienen un mal concepto de la palabra del Señor. Hermano, Víctor, ahora sí. Sí, hermano. Bueno, así me pasó a mí ahora en el funeral de mi hermano también, ¿verdad? Pues sí. Que estaban, pues, usted sabe, ¿verdad? Los católicos, ¿verdad? Que Santa María, Madre de Dios, y ya me paré yo, ¿verdad? Y pues ya lo que le dije, ¿verdad? De Lázaro y Rico, ¿verdad? Y pues... Y es triste, ¿verdad? Especialmente cuando es familiar de uno, sabiendo bien, ¿verdad? Y claro, ¿verdad?, que no queremos faltar el respeto a nadie. Pero la cosa es de que el respeto que debemos tener es a Dios. Quedamos bien con el ser humano, pero quedamos mal con Dios. Y nuestro deber es de quedar bien con Dios, cumplir su voluntad. Y claro que duele cuando es familiar nuestro, ¿verdad? Y que sabemos y entendemos. Ahora, nosotros no somos Dios y no nos estamos poniendo en ningún lugar, pero sabemos bien que por la vida que vivió y la vida que llevó a cabo, que es imposible un tipo de vida, ¿verdad?, en el cielo con Dios. Es imposible, porque la Biblia lo declara. Entonces hacemos a Dios mentiroso. Nomás quería, hermano, ahí en 1 Tesalonicenses
donde está hablando, y tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. Amén. Gracias, hermano. Pero esto es pues entonces la razón, ¿verdad?, en por qué todavía no ocurrió la segunda venida de Jesucristo. Por la eternidad de Dios y por la ternura de Dios. Versículo 9. Y ya entonces miramos, porque ya me está acabando el tiempo, hermanos, el tercer punto de aquí, ¿verdad? El tercer punto de aquí es eventos que van a suceder, que van a pasar cuando esto ocurra, del 10 al 14. Y ahí viene el versículo en memoria, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Este mundo se va a acabar. Dice que los cielos van a pasar con gran estruendo. Y se va a desechar las obras ardiendo. Y la tierra y las obras en la tierra se van a deshacer. Ya por eso el versículo 12 que está mencionando el hermano dice que esperamos ¿qué? Cielos nuevos y ¿qué? Tierra nueva. Bueno, aquí estos versículos, los que enseñan la doctrina de la renovación del mundo, que los testigos de Jehová son uno de ellos y otras sectas enseñan esto, y aún ahora también dentro del cuerpo de Cristo Jesús enseñan sobre la renovación del mundo, y usan estos versículos para decir que el mundo va a ser renovado. ¿Qué es lo que no entendemos? Que los cielos se van a ¿qué? Van a pasar. ¿Qué quiere decir eso? Se van a acabar. ¿Qué no entendemos de los alimentos ardiendo que se van a ¿qué? A deshacer? Y la tierra y las obras de ella se van a ¿qué? Quemar. Cuando usted quema algo, ¿qué queda? No queda nada. Pura ceniza. ¿No entendemos ese versículo? Ahora, no explica Pedro cómo va a suceder eso. Hay especulación, ¿verdad? Solamente de uno que puede especular. Puede ser que ahí anda un meteorite, hermano, en el espacio más gigante que el mundo. Ya nos ha pasado varias veces que nomás hemos mirado la lumbrita que va detrás de ese meteorite. Pero dicen los científicos que un día va a venir cabeza a cabeza con el mundo. Y cuando llegue, será que el mundo va a explotar. Y todos los cielos van a pasar. Y los elementos ardiendo. ¿Qué cree que va a producir ese golpe? El Big Bang. Va a agarrar vuelo. Lo vamos a chamuscar todos. Va a haber cremación por donde quiera, sí. Y la tierra y la zona de la tierra, ¿verdad?, se va a deshacer. ¿Será eso el propósito de Dios? Ahora, algunos personas como Hal Lindsey y todos esos que comenzaron a asustar, ¿verdad?, que cuando estaba Rusia, Estados Unidos con los cohetes ya listos para uno para el otro, dice, pues así se va a acabar el mundo. Y es posible que se acabe. Es posible. Que un presidente aquí venga a asumir que Rusia ya aventó todos sus cohetes y pues púchale también y ahí van. Se pasan en el aire. Y pum, 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 por donde quiera. Y el mundo va a explotar. Porque en el medio del mundo, mano, ¿qué es? Puro fuego. Puro fuego. Esto es lo que necesita. Ya se ha comprobado eso. La tercera teoría, ¿verdad? Tenemos el sol. El sol está más gigante que quién sabe qué. Se acerca al mundo y ¿qué va a pasar? ¡Pum! Lo chamuscamos. Lo vamos a quemar. Si el mundo se mueve 1 grado, se mueve un poquito, ¿verdad? Algo va a pasar. Si con esos solar flames que nos llamamos, esas que deja ir el sol en vez de los solars, ¿verdad?, causa gran problemas al mundo. ¿Se imagina usted ahora que el mundo se acerque? Solo que hay posibilidades de que el versículo 10 se venga a cumplir. Hay posibilidades. Y todo esto lo ha puesto Dios. Y Dios lo puede utilizar en la forma que Él quiera, ¿me entiendes? Terminar con el mundo. Pero esto habla de los elementos que de los eventos que van a ocurrir.
Y no creíamos porque no ha pasado nada así. Así pues pensó con esta gente que le andaba predicando quién era Noé. Que va a llover, va a llover. ¿Y sabes por qué no creían? Porque nunca había llovido en la vida de ellos. Salió un vapor de la tierra nomás, hermanos. Lluvia, ¿qué es eso? Lluvia, va a llover. ¿Y por 40 días? Está loco este hombre. Está loco. Y luego haciendo una nave tremendísima, ¿verdad? Está loco este hombre. Pero de repente que se abren las ventanas y ¡pum! Comienza Dios que lluvia 40 días y se viene a llenar todo. Y muchos niegan que hubo ese diluvio. Usted va al Gran Cañón y ahí en el Gran Cañón mira las marcas del gran diluvio que hubo y comienzan a describir, mira, estas son las marcas del gran diluvio que hubo en un tiempo. ¿Hasta dónde llegó hasta Colorado? Es posible todo esto. Y la razón en que no creíamos es porque no ha ocurrido, así como la gente de la antigüedad. Y es lo que Pedro está diciendo. En el Antiguo Testamento se les dijo, se les dio aviso, pero ahora, en aquel tiempo fue por medio de agua, ahora va a ser por medio de fuego. Y por lo tanto, dice Pedro, crezcan en sabiduría y en conocimiento. Termina con ese versículo 18. Crezcan en sabiduría, en conocimiento. Y él mismo dice, mira, Pedro escribió de estas cosas y en ocasiones miramos que es muy difícil de entender, y sí es difícil de entender, hermanos. Por eso es que hay muchas doctrinas concernientes a la segunda venida de Jesucristo, que el primilenio, que el milenio, que el posmilenio, que el premilenio y todo tipo de milenio. Nos confunden. ¿Qué es lo que la Biblia habla? Ya estudiamos eso, ¿verdad? Hace tiempo atrás. Estudiamos el capítulo 24, todo bien. Bueno, ya dije lo que iba a decir, ya me cansé de todo. ¿Tienen pregunta o comentario? Hermano Arnoldo. Sí. Es el último libro de la Biblia, ¿verdad? Y lo escribió uno de los dos apóstoles bien cerquita de Jesucristo. Sino que tendremos fe. Y Isaías también habla de cielos nuevos y tierra nueva. Pero lo que confunde a la gente es cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, la tierra, entonces, ¿dónde van? Bueno, ya es asunto de Dios. A lo mejor va a ser en otro planeta, ¿me entiendes? No sé, pero es asunto de Dios. Dios tiene el poder para hacer eso. Me formó a mí, lo formó a usted, que no pueda formar. Pues sí, sí. Son preguntas que hacen, hermanos. Sí. Una vez una hermana me dijo, hermano, ¿nos vamos a conocer en el cielo? Mi esposo me va a conocer a mí. Le dije, hermana, ¿para qué quieres saber eso? ¿Qué le anda escondiendo al esposo? No, yo quiero saber si acaso me va a conocer. Dice. Y luego le platiqué el chiste. Bueno, ya es todo chiste, no quiero que digan chiste, ¿verdad? Pero sí, son preguntas, para mí son preguntas necias, hermanos. ¿Qué tiene que lo va a conocer? Si lo conoce está bien. Si no, no. Es que quiere estar mirando, ¿verdad? Si la mira por allá y... Pero dice Mateo 22, ¿verdad? Que no se van a dar en casamiento, ¿verdad? Van a ser igual que los ángeles. Solo que es el texto que le di. Y se conformó ya. Dijo, ok. Muy bien. Bueno, el tiempo ya se me terminó.